decláralo esta noche así. Tú eres el amigo que me ama, Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú, eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. El amigo que me ama, Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú, eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú, eres tú. Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios. Esas voces lo dicen fuerte esta noche. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido. Él se levantó de los muertos. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios. Eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con Tú eres mi vida, Jesús. Te levantamos en este lugar, Señor. Dáselo fuerte. Alza esos brazos conmigo y decláralo esta noche. Te lo quiero recordar. No estamos cantándole a un filósofo, no le estamos cantando a un pensador, le estamos cantando a ese que creemos que se levantó de entre los muertos y vive en nosotros. Él es el Señor.
Él es el Señor. Reconociendo porque la carta a los Efesios del apóstol Pablo es dirigida a la iglesia, o sea que eso es de gran interés para nosotros. Quiero que abra la palabra de Dios en Efesios 1 del 4 al verso 14. Carta a los Efesios, capítulo 1 del 4 al 14. Gloria al Señor Jesús. Cuando todo lo tengamos, podemos decir amén. Leeremos la palabra en forma alternada, hermano, y juntos vamos a leer el versículo 14. Dice así, 1:4, capítulo 1, verso 4 al verso 14. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dándonos a conocer según su propósito, cual se había De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. habiendo sido preso, el que hace todo, A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. la palabra de verdad, el evangelio santo, Todos juntos, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Hoy vamos a tocar acerca de la redención. Qué importante es entender este término en esta noche, pero vamos a pedirle al Señor que Él hable a nuestra vida, que Él nos capacite, que cada día nos revele cosas que de pronto desconocíamos y poderlas atesorar en nuestro corazón. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, esta noche estamos delante de tu presencia, oh Jesús, reconociendo que estamos necesitados cada día más de ti, que esta palabra cada día nos afirme delante de ti para conocer nosotros los propósitos tuyos en nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Pueden estar cómodos en esta noche. Quiero hacer una pregunta. ¿Por qué a esta carta se le llama carta circular? Amén. Porque era una carta que era necesaria leer a todas las iglesias de Asia, darles a conocer el plan de Dios para ellos. Por eso el apóstol Pablo la escribió y fue para escribirla a las iglesias.
Entonces, vamos a hablar de una palabra que se llama apulotroxis. Esa palabra apulotroxis traduce que es la redención. Quiere decir que el Señor nos estaba llamando a nosotros para podernos redimir. Y esto empieza, hermanos, en Isaías capítulo 1, verso 18. Vamos a pedir ahí al hermano Cristian que nos ayude. Isaías capítulo 1, verso 18. Gloria al Señor Jesús. Vamos a esperar que... Gloria a Dios. Mire lo que el Señor estaba haciendo, un llamado al ser humano, al hombre. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blanca lana. Quiere decir que esta es la invitación de Jehová Dios a todos los pecadores. No solamente al pueblo de Israel, sino, hermanos, que esta invitación está hecha para toda la humanidad. El propósito que Dios tenía en esta profecía con la palabra era la redención. Redimir al ser humano en la condición que él estaba. Y esa, hermanos, esa redención empieza a partir de Génesis capítulo 3, verso 15. Ahí donde arranca esa redención de parte de Dios. Vamos a mirar ahí Génesis capítulo 3, verso 15. Y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta redención para la humanidad empieza a partir de allí, de Génesis 3:15, con el sentido de redimir al ser humano. Allí Dios expresa que el hombre será restaurado. Quiere decir que el hombre debe ser llevado a una restauración, porque el ser humano estaba perdido, el ser humano estaba totalmente impedido a poder por él mismo alcanzar esta redención. Alabanzas al nombre de Jesús. Quiere decir que el propósito de Dios era llevar al hombre de la manera que él lo inició allí en el Edén. Un hombre que no estaba contaminado, un hombre que no había sido tomado por el maligno, porque esa comunicación era directamente con Dios. Era Dios que lo había creado, era Dios que lo había posesionado allí en el Edén, así como Él lo creó. De esa misma manera quería volver el Señor al ser humano. Quiere decir que apulocroxis es la acción de salvar. Este término significa es la acción de salvar, es la acción de sacar del secuestro, de pagar el precio por la maldad que el hombre había cometido. La único que había era que tenía que ser un inocente, sin mancha, sin pecado y sin arruga, para pagar el precio. Por eso fue que fue necesario que Cristo viniera a este mundo, que Dios se manifestara en carne para traer a este mundo la salvación a la humanidad. Alabanzas al Rey de la Gloria, para pagar el precio por el pecado, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y el que pagó ese precio se llama Jesucristo. Por eso Él dice: yo iré a recuperar aquel botín que se había perdido. Pues quiero decirle en esta noche, iglesia, usted y yo somos parte de ese botín, de parte de Cristo. Cuando Él triunfó, aleluya, venciendo a la muerte, venciendo, pagando el precio por el pecado, con su sangre y con su propia vida. Por eso escuche lo que dice Efesios capítulo 1, verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia.
Alabanzas al nombre de Jesús. A través de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Esa sangre de Cristo es la que nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Y no solamente a nosotros, Él pagó el precio por toda la humanidad. El mundo no solamente necesita reconocer a Cristo como su único Dios y Salvador. Quiere decir que la redención se hacía a través de esa sangre. Si usted recuerda, hermanos, en el Antiguo Testamento, para poder ser rescatado el pueblo de Israel, a este pueblo se le dio una orden de hacer un sacrificio, de matar unos corderos, tomar un hisopo, para Dios, y pintar los dinteles, porque el Señor había dicho que vendría el ángel llegando aquí a ese pueblo de Egipto, un pueblo que había pueblo de Egipto. Dios le había mostrado en muchas maneras el propósito de dar a Israel, pero aquel faraón fue necio, terco, fue obstinado, y de pronto él quería hacer las cosas a su manera. La Biblia dice: ¿quién alterca con Dios y le va? Pero el Señor le dijo al pueblo de Israel: se necesitaban varias cosas, hacer como Dios lo había, y obedecer a Dios, obedecer a todo, porque después de hacer eso ellos no podían salir de sus casas. Aquellas puertas estaban los dinteles de las puertas con las, pero cuando el ángel de la muerte esa noche pasó por ahí, dice la palabra del Señor que todo primogénito, tanto de Faraón como de los que servían en palacio, aún aquellos que habían animales que habían tenido esas crías, esos primogénitos de los animales también murieron. Lo extraño de todo eso es que al otro día todo primogénito del pueblo de Israel estaban con vida. Y esto solamente lo puede hacer nuestro Dios, aleluya, el Dios todopoderoso. Alabanzas al nombre de Jesús. Quiere decir, hermanos, que Dios a través de su gracia tiene muchas formas de manifestarse. Alabanzas al nombre de Jesús. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2, dice la palabra del Señor. Ahí, hermano Cristo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, esto nos tiene que alegrar a nosotros. Nuestro Dios no es, hermanos, que tiene que estar lejos para poder hacer cosas. No, Él se mueve en nosotros. Así usted esté aquí en el templo, así usted esté allí en su casa, Él tiene la capacidad de mostrar su gloria. Por eso tenemos que valorar el conocimiento que tenemos de Dios, la revelación que Él nos ha dado. Por eso debemos sentirnos orgullosos de conocer al verdadero Dios y de caminar en la sana doctrina. Alabanzas al nombre de Jesús. Porque hay muchos, hermanos, hay muchas personas afuera, detrás de ídolos, postrándose a imágenes, detrás de todos ellos. Y tienen que acudir a cierta figura o a cierto santo para pedir algún favor. Qué bueno que nosotros hemos entendido que solamente existe un solo Dios. Alabanzas al Rey de la Gloria, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Alabanzas al nombre de Jesús.
Nosotros no tenemos que acudir a intermediarios para que Dios nos responda, aleluya. No, aleluya. Él nos atiende a cada uno de nosotros. Él nos ayuda. Él no necesita intermediario. Él mismo nos sana. Alabanzas al nombre de Jesús. Es Él el que nos bautiza con Espíritu Santo. Alabanzas al nombre de Jesús. Él es el que nos ama como así. Eso es lo importante de saber lo que tenemos como iglesia. Hermanos, sabemos que acudimos a Él y esperamos en Él y oramos solamente a Él. No tenemos que ir a refugiarnos a intermediario para recibir una respuesta de Dios. Esa es la importancia de conocer al verdadero Dios y la vida eterna. Alabanzas al Rey de la Gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiere decir que nuestro Dios no depende de nadie. Recuerde que Él dijo: todo lo que pidieres en mi nombre, creyendo, todo lo que pidieres en mi nombre. Y yo pregunto a esta iglesia en esta noche: ¿cuál es ese nombre? Dígalo con toda libertad y toda autoridad. ¿Cuál es ese nombre? Por eso todo lo que pidamos en su nombre, aleluya, creyendo, dice Él, yo lo haré. Qué bueno es poder nosotros entender, de tener ese conocimiento de ese verdadero Dios. Porque no manejamos este término del verdadero Dios conforme a nuestros conceptos, sino que nos apoyamos en su palabra. La iglesia del Señor se apoya en la palabra, no en teorías humanas, sino en la palabra del Señor Jesús. O sea, Jesucristo no depende de nadie para respondernos. Qué bueno es entender eso en esta noche. Pero el que no tiene a Cristo busca muchos intermediarios. Los presos de las cárceles tienen sus vidas para pedir ayuda. O sea que quiere decir que el preso que se enferma en la cárcel no puede acudir a aquel que lo saca y de la intermediaria para que lo saque de él. Tiene que acudir a otro santo y a otro santo para que acuda el Señor. Pero qué bueno que la iglesia ya tiene una identidad definida, y ese Dios definido que clamamos a Él con toda autoridad y reconocemos que Él nos responde a nosotros. Alabanzas al Rey de la Gloria. La Biblia dice que en Él tenemos, por medio de la sangre, la redención, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia. Yo pregunto aquí, ¿cómo es que yo llegué a ser? Porque cuando se hace esta pregunta, hay personas que se incomodan o se sienten mal y dice: y todos no somos hijos de Dios. Hay una diferencia entre creación y ser hijo de Dios, porque Dios ha creado a toda la humanidad. Por eso Él le dejó un mandato a la iglesia: y por todo el mundo y predicad el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y de predicar el evangelio ¿a quién? ¿A todos los hijos o a toda criatura? A toda criatura. Quiere decir que nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad delante de Dios, y es transmitirle esta verdad a aquellos que no han conocido a Cristo, aquellos que no han recibido esa revelación para conocer a este verdadero Dios.
Porque cuando oyen el mensaje de Jesucristo, eso produce en cada ser humano un genuino arrepentimiento y se dan cuenta que es necesario nacer de nuevo, que es necesario ser bautizado en el nombre de Jesucristo para recibir el perdón de los pecados. Alabanzas al Rey de la Gloria. ¿Cómo es que llegué a ser hijo de Dios? ¿Cómo es que llegué yo a ser perdonado? Ser hijo de Dios no se alcanza por méritos propios. Por más cosas que hagamos en este mundo, son insuficientes para pagar el precio por nuestros pecados. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al Rey de la Gloria. Hermanos, esto tampoco es a la fuerza. ¿Sabe por qué acontece que nos convertimos en hijos de Dios? Cuando reconocemos a Cristo en nuestra vida. Cuando reconocemos que necesitamos bautizarnos. Porque mi condición, esa naturaleza mía, me está llevando a la condenación. Pero cuando recibí el evangelio, se me dio la oportunidad de conocer que había uno que había pagado el precio por mis pecados. Y yo solamente necesitaba creerle en él, arrepentirme y recibirlo en mi vida para poder convertirme el día de mi bautismo en el Hijo del Señor Jesús. Alabanzas al Rey de la Gloria. Alabanzas al nombre de Jesús. Esto se necesitaba pasar por el acto ceremonial. Eso también significa someterme a la ley de Dios, obedecerle a Él. Porque si yo digo que soy hijo de Dios, si yo digo con mis labios que yo soy hijo, yo estoy reconociendo que Dios es mi Padre, que el Señor es mi Padre y que yo me debo obedecerle a Él con todo. Gloria al nombre de Jesús. Alabanzas al Rey de la Gloria. Por eso debemos obedecerle. Por eso que como hijos de Dios debemos vivir diferente como el mundo vive. No podemos vivir como el mundo vive. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios estamos bajo la obediencia. Estamos sujetos al Señor. Por eso el mundo vive para satisfacer la carne. El mundo vive para satisfacer la carne. El Señor nos redimió de nuestra vida mundana. Por eso la Biblia dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea que yo todo lo que hacía para el mundo ya no lo participo. ¿Por qué? Porque el día que yo me bauticé, mi viejo hombre fue sepultado, y el que está muerto no siente, no busca lo viejo. Ahora vivimos para Cristo Jesús. El muerto nada siente. ¿Usted ha visto que un muerto siente algo? Él no siente nada. O sea que el que se arrepintió, el que le entregó su vida a Cristo y pasó a la bautismo, a partir de ese día usted tomó la decisión de sepultar su vieja naturaleza. Esa vieja naturaleza no tiene control de usted, porque hemos pasado de muerte a vida. Porque cuando estábamos en el mundo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aleluya. ¿Quién va a poder seguir cargando ese muerto? Ya no queremos cargar ese muerto. Por eso el que ha muerto al mundo, el que ha muerto al pecado, aunque le presente la cerveza sudando a usted, porque usted ya murió para esa vieja vida. Ahora usted vive es para Cristo. Ahora vive usted para obedecerle a Cristo. Alabanzas al nombre de Jesús. Hermano, esto es haber sido redimido. La Biblia dice, por la muerte de Cristo en la cruz,
Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Y esto lo hizo el Señor por su inmenso amor. Porque, hermanos, tal vez nosotros no dimensionamos el amor tan grande que el Señor siente por nosotros. Su gran sabiduría, su gran conocimiento, esa libertad que habla el Señor, que no somos esclavos. Escuche eso. No somos esclavos de la conciencia. ¿Sabe algo? El diablo te quiere atacar a tu conciencia de lo que hiciste. Te la quiere sacar, pero tú tienes que acordarte de al único que nosotros tenemos que darle culpa, por Jesús. Y si Él ha dicho que no tiene más memoria de lo que yo hice en mi pasado, si el día que yo me bauticé, el Señor perdonó todos mis pecados. Ningún creyente, ninguna creyente puede ser esclava a su conciencia, porque ya el Señor te liberó, ya el Señor te perdonó, ya no eres culpable de lo que hiciste en el pasado, porque Cristo te redimió. Cristo te redimió, aleluya. Ahora estamos en libertad, esa libertad que habla el Señor. Y ya no somos esclavos de la conciencia. Romanos 5:1. Hemos sido justificados. Justificados pues por la fe. Nuestra fe en quién está puesta. En Jesucristo. Tenemos paz para con Dios por medio de quién. De nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el que ha producido paz en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, es el Señor, porque el único que nos ha justificado es Él. Ante Él es que teníamos que presentarnos, pero Él ya nos ha exonerado de nuestro pecado pasado. Ahora usted y yo vivimos para el Señor. Si usted lo quiere aplaudir, hágalo en esta noche. Alabanzas al nombre de Jesús. Mire la importancia de estar en Cristo. Estar en Cristo, hermanos. Reconocer a Cristo como mi Señor. El que se entregó por mí en la cruz del y que yo me vivo a Él. Rindo a Él y le obedezco. Hay una gran bendición para usted, para mí. Hermana Jennifer, Romanos 8:1. Ninguna condenación hay. Mire lo que me gusta esta palabra. Esta palabra no está hablando de futuro, dice estar. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Recuerde algo, hermanos, el que no tiene a Cristo en su corazón, el que no camina con Cristo, sino que tiene diferentes maneras de creer a imágenes, ellos, hermanos, caminan en la carne. No pueden caminar en el Espíritu porque no han entregado su vida al Señor y están esclavos a la carne. Alabanzas al nombre de Jesús. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Hermanos, el Señor nos ha perdonado. Por eso Él no permite, el Señor no va a permitir que el diablo ataque nuestra conciencia para hacernos sentir culpables. El diablo te quiere restregar, no, a tu mamá. Fuiste altanero antes de darse a Cristo. Pero ahí lo leímos en y tus pecados
rojos vendrán a ser como blanca la delante de él. Por eso es que Él nos invita. Escuche esto: Dios no forza a nadie. Por eso Él invita. Pecados fueran como ese globo que está en la puerta, Él los convertirá como esos globos blancos que están allí. El único que puede hacer esa oferta se llama Jesucristo, el Señor Dios Todopoderoso. Alabanzas al nombre de Jesús. Y si Él ya me perdonó, si Él me perdonó los pecados de mi vieja vida, ¿cómo le vamos a permitir al enemigo de nuestras almas que ataque nuestras conciencias para hacernos sentir mal? Si ya Jesucristo nos ha liberado, somos libres en Cristo Jesús. Alabanzas al Rey de la Gloria. Qué importante entender, hermanos, acerca de la redención. Otro texto dice: en Él y por su sangre fuimos rescatados y se nos dio el perdón de los pecados, fruto de su generosidad inmensa. Tal vez nosotros, como habiendo malos, porque allí en Juan, es que, hermano, nos apoyamos ese, porque de tal manera que ha dado a su, en Él más tenga. Hermanos, el Señor es desde la eternidad hasta la eternidad. Él todo lo sabe, Él todo lo conoce, aleluya. Él conoce todo acontecimiento, pero Él conocía, hermano, cómo estaba el lado lamentable del ser humano. Iba rumbo, aleluya, a la condenación eterna. Ese rumbo del ser humano, hermano, iba a pasos agigantados. Nada podía parar a donde íbamos a caer toda la humanidad. Pero ahí es donde surge el amor del Señor. El que lo hizo todo. Esta tierra que, ese cielo que vemos nosotros, ese sol resplandeciente, tomó una. Yo mismo ese pleito. Él mismo se propuso a venir a este mundo, porque Él dijo ahí en Isaías 52:6: yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Él lo dijo 700 años antes del nacimiento de Jesucristo, y cuando Cristo vino era el cumplimiento de esa profecía en Isaías 52:6. Alabanzas al Rey de la Gloria. Él vino y estuvo dispuesto a entregarse, hermano. Él sabía que lo iban a crucificar, pero Él sabía que eso era una victoria. Estaba volviendo a tomar el botín que se había perdido para regresarnos a nosotros esa esperanza bienaventurada de alcanzar la vida eterna en Cristo Jesús. Alabanzas al Rey de la Gloria. Por eso, hermanos, afirmamos que el único que sabe y da vida es el Señor Jesucristo. Por eso nos apoyamos en las Escrituras, no en los conceptos humanos. Lo que alcanzamos a través de la redención. Mire, hermano, ¿qué nos dio, hermanos, a través de su redención? Su sabiduría. Nos ha participado de su inteligencia. Eso es un regalo de Dios, hermanos. Nos participó de su naturaleza. Alabanzas al nombre de Jesús. Dios nos ha dado un legado poderoso, hermanos. Lo que tiene la iglesia en este tiempo no lo tiene el mundo afuera. Por eso cuando usted se levanta con la autoridad de Dios, invoca el nombre de Jesús, algo poderoso acontece, no solamente aquí, sino en tu casa, donde tú trabajas, donde tú te mueves.
Porque Dios no queda encerrado en estas cuatro paredes. Dios mora en ti, Dios mora en tu vida, Dios mora en tu corazón. Y cuando tú vas en la voluntad de Dios, Él te respalda, Él te usa poderosamente. Alabanzas al Rey de la Gloria. Por eso el Hijo de Dios debemos reflejar su naturaleza. Somos hijos de Dios. Tenemos que reflejar su naturaleza. Hermanos, Jesús dijo: aprended de mí. Soy manso y humilde de corazón. Si alguien nos ha dado ejemplo, es el mismo Señor. ¿Usted cree que Él no tenía la autoridad para mandar a llamar una legión para soltarse de esa cruz? Él tenía todo el poder y la capacidad, pero Él sabía lo que eso representaba. El que estaba como embolatado era el diablo. Él pensaba que estando Jesús en la cruz ya lo tenía vencido, que Él ya había ganado. Pero Él lo que no sabía, alabanzas al Rey de la Gloria. Por eso al tercer día se levantó de esa tumba. Y yo pienso que todos los que estaban allí estaban atónitos con sus ojos grandes. No podían comprender aquel que habían visto morir en la cruz del Calvario. ¿Sabe algo, hermano? Todo el acontecimiento de la cruz del Calvario fue a plena luz pública, para que no hubiera excusa, para que no se dijera que eso se hizo en oculto. No, eso se hizo delante de todos los que estaban allí en medio de ellos. Por eso nosotros, hermanos, somos inteligentes. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque esto que hemos recibido de paz es una revelación. Tal vez muchas personas fuera no lo entienden y no lo pueden comprender, porque esto solamente se puede discernir cuando en verdad le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesús, y comienza a operar en nuestras vidas y comienza a revelarnos cosas poderosas a nosotros. Daniel capítulo 1, verso 19 y 20. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Verso 20. En todo asunto, mire lo que había en estos jóvenes: asunto de sabiduría, inteligencia, que el rey les consultó. ¿Y qué pasó con ellos? Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y lo contradictorio de era el que esos jóvenes comida de palabra. ¿Sabe por qué? Porque ellos sabían que entonces, y comieron, hermanos, tal vez allí, pero los hallaron 10 veces. Quiere decir que Dios a cada uno de nosotros nos ha dotado de inteligencia y de sabiduría. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque usted y yo le creemos al Señor, caminamos con Él, vivimos por fe y no por vista, porque hemos experimentado todo lo que Dios ha hecho. Isaías 11:2. Mire lo que usted tiene a razón de creer y confiar en Él. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia,
espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Sabe quién posee esto? Todo aquel que le cree al Señor. Todo aquel que camina con Él. Alabanzas al Rey de la Gloria. Alabanzas al nombre de Jesús. A los que confiamos en Él por haber sido redimidos. Por eso, para ser redimido, yo tengo que venir. Yo tengo que reconocer. Porque su palabra, cuando me la abre, mi entendimiento se abre. Y me da a conocer su palabra, que hubo un Dios grande y maravilloso, el único sabio Dios, vino y se presentó a este mundo a pagar el precio por mis pecados, y que yo me debo es a Él. Alabanzas al Rey de la Gloria. Efesios 1:3. Efesios 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nos bendijo, hermano. Eso es el evangelio de Jesucristo. El evangelio fue la bendición más grande y poderosa que hemos recibido. Verso 9, hermana Jennifer. 9. 1:9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. El misterio de su voluntad, según su beneplácito, hermanos. Verso 10, hermana Jennifer. Verso 10. De reunir todas las cosas, ¿en quién? En Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Verso 11, 2 hasta el 14. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido, ¿qué? Predestinado. O sea que tú no estás aquí por casualidad. Tú no entraste por esas puertas por casualidad. Era el propósito. Estabas predestinado de parte de Dios, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Qué esperamos? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. ¿Qué aconteció con nosotros? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué bendición, hermanos. Usted está escuchando toda la posición que tenemos por haber sido redimidos de parte del Señor Jesús. Por eso uno no puede seguir extendiendo este plazo de entregar nuestra vida a Jesucristo, porque para recibir todo esto me tengo que convertir en hijo de Dios. Porque todas estas promesas son para los hijos. Hermano, hay una gran diferencia. La misericordia. Las promesas. La Biblia dice que el sol sale para la tierra para. ¿Sabe por qué? Porque ahí el Señor está vendiendo su. Pero recibir todo este legado le compete a todo aquel que se convierte en hijo e hija de Dios. Usted lo quiere aplaudir en esta noche. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Amós capítulo 3 verso 7, hermana, por favor. Amós 3, 7. Hermano.
porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Él transmitió un misterio para reunir todas las cosas en el cumplimiento de la dispensación, de los tiempos. Quiere decir, hermano, ¿cuál era ese misterio de su voluntad? Ese misterio es el que empieza allá en Génesis 3. Allá es donde empieza ese misterio. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Él te herirá en la cabeza. Cuando Cristo aplastó la cabeza, lo venció, aleluya. Ahí donde el Señor lo venció, porque Cristo se levantó de entre los muertos, y la muerte que él había tenido era para perdonar el pecado de toda la humanidad. La Biblia dice: el mundo entero está bajo el maligno, pero Cristo ya pagó el precio por nuestros pecados. Ahora tenemos la oportunidad de alcanzar la salvación de nuestras almas, de recibir el don del Espíritu Santo, de estar escrito en el libro de la vida. El día que yo entierre mi viejo hombre o esa vieja mujer que es enterrada, tu nombre a partir de allí es que es escrito. Quiero que entiendas algo. Tu nombre no es escrito porque te haces. Es cuando lo reconoces como no, porque es necesario. El que no naciere de agua y de espíritu no podrá heredar el reino de los cielos. Por eso es importante dar ese paso de fe. Por eso ese misterio de su voluntad comienza a caminar desde Génesis 3:15. Alabanzas al nombre de Jesús. Pablo dice de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento del tiempo. Por eso arrancó este proyecto de Dios para la redención del hombre. Hermano, ¿sabe algo? Dios no anda con afanes, porque nosotros tenemos ese es el pensamiento. Nosotros pensamos que, y se nos olvida que Él no está limitado en nuestro tiempo, no. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso Él nos dice a nosotros: no andéis afanosos, no se turbe vuestro corazón, tengan, creéis en Dios, creéis también. En la casa de mi Padre muchas moradas. Él nos dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hermanos, si alguien nos cuida, es el Señor. Por eso no hay que andar con miedo. Hay veces, sabe, hermano, nosotros andamos con un... Acabamos de terminar de la familia. Pregunta, ¿por qué nosotros no? Porque estamos pasando eso, Dios, nosotros. Y tenemos que regocijarnos. Bueno, como tú trabajas con nosotros, pero está pasando y dice: uy, el mañana, ¿qué quiere hacer tal cosa? Estamos como un depresión. Y pienso, hermanos, que nosotros tenemos que disfrutar lo que Dios nos da, porque Dios habita en la eternidad. Alabanzas al nombre de Jesús. Hermanos, es tan así que cuando Él fue a resucitar la hija de Jairo, Él estaba ocupado en la enseñanza y todo. Jairo fue a buscar al Señor. Vinieron los criados de Jairo
no le hables a tu hija. Yo le dije. Y la Biblia describe, si usted lo quiere leer, Marcos 5. Lo extraño de todo esto es que cuando el porque comienza a operar en confianza y observe algo que se acostumbraba ya. Usted sabe que cuando en Israel habían muerto a lloronas, estaban a mujeres que fueran a llorar allá en el... Y en eso se le apareció aquella mujer que estaba con el flujo de sangre. Ya que el Señor, aquella mujer fue sanada de parte de... Pero Dios se acerca a Jairo y le dice, ¿crees? Cuando el Señor llegó a la casa de Jairo, el Señor le dijo a ellos, los que la vi, tu hija duerme. Dice que todos se burlaron del Señor. Dijo, sacadme toda esta gente. Solamente estaba papá, mamá. Dice que el Señor se acercó a aquella niña y le dijo, Talita cumí, que traducido es, a ti te digo, levántate. Y la Biblia dice que aquella niña se levantó. ¿Usted se acuerda qué palabra le dijo el Señor al papá y a la mamá? Levántate, dale de comer. O sea que ¿será que? Por eso nosotros no podemos entrar en un desespero o que no está aconteciendo, como que al Señor se le olvidó o Él se quedó atrás. No, hermano, Él es desde la eternidad hasta la eternidad y Él todo lo sabe. Y aunque había pasado horas y tal vez 1 o 2 días, el Señor volvió a la vida a esa niña y se la entregó. Hermanos, ¿sabe algo? Yo no sé, pero vale la pena. Vale la pena ser hijo de Dios, porque en Él tenemos garantías y beneficios por ser hijos de Dios. ¿Sabe, hermanos, cuántas garantías tenemos en la palabra de Dios para nosotros? 3,600. Pero ¿sabe para quién? Para los que hay en el Salmo, ojos pondré fieles de la tierra. ¿Quiénes son esos fieles? Los que estamos aquí. Los que andamos en el camino de la perfección. ¿Sabe por qué estamos aquí esta noche? Porque deseamos que Dios cada día nos perfeccione, nos transforme, nos cambie a cada uno de nosotros. Porque el que anda en el camino de la perfección, vamos a estar en pie. Gloria a Dios, hermano Rodolfo. ¿Cómo no darle gracias al Señor? Hermano, hemos sido redimidos por medio de Jesucristo. Y podemos obtener todas estas cosas de parte de Él. Pero Él necesita que seamos fieles. Que en verdad andemos en el camino de la perfección. Que permitamos que el Señor nos moldee. Si nos toca en una parte que el Señor lo hace porque lo necesita. No nos asustemos por eso, lo necesitamos. Que Dios nos... Todos tus pecados
pecados, mi sangre son borrados, libre soy del pecado. Una criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados, libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados, libre soy del pecado. Declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados, libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Del pecado y la maldad soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para darle vida al que me salvó. Gloria a Dios, aleluya. Él nos ha salvado, aleluya. Apropiate de lo que Dios te ofrece. Esa invitación la está haciendo el Señor hace más de 2000 años a toda la humanidad. Eterno Dios de la gloria, esta noche te damos gracias por tu palabra que has traído a nuestra vida. Gracias por habernos redimido de nuestros pecados. Gracias por seguir perfeccionando nuestra vida, por hacernos olvidar, aleluya, dejar atrás esa naturaleza vieja, Señor, porque ya fue sepultada. Gracias porque ahora vivimos por ti, pero tu gracia necesita estar en nuestra vida. El Espíritu Santo en nuestra vida, Señor, para que nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Saludémonos unos a otros, hermanos, la paz del Señor Jesucristo. No olvidando, el viernes tenemos el poderoso servicio de caballeros, 8 de la noche. Sábado salir de aquí a las 7 de la mañana para ir a la confraternidad en Orlando. La van está disponible para ir a la confraternidad. Y el domingo, hermanos, si el Señor lo permite, servicio escuela dominical en este lugar. Dios les bendiga.
Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana 2022.